Bueno, mi nombre es Santiago Peña y para resolver el problema del camión cisterna, esta es la solución que planteo. Entonces tenemos que la cisterna, suponemos que es un cilindro con un contenedor interno pues que también es cilíndrico, y entonces suponemos que el contenedor interno tiene volumen V. Entonces, si miramos la relación entre la parte externa del cilindro y el contenedor en sí, entonces podemos sacar unas relaciones. Podemos llamar el radio del cilindro interno con una R minúscula y la altura de ese cilindro como una H minúscula. El cilindro externo lo tomamos el radio como una R mayúscula y la altura como una H mayúscula. Entonces, para mirar el volumen total de este cilindro, lo que yo planteo es hundirlo en agua y así va a tener un volumen desplazado, que estaría dado por la siguiente expresión. El volumen desplazado es lo mismo que el volumen total de todo el cilindro, ¿sí? Y ese volumen del cilindro sería el volumen de lo interno más el volumen de las paredes. Listo. Entonces, para calcular el volumen de las paredes, yo tengo que calcular el volumen de las paredes de esta parte del cilindro y también agregarle las tapas, suponiendo que el grosor es constante en todos los lados del cilindro. Entonces, para obtener la expresión del volumen de los lados del cilindro, entonces yo voy a restar el cilindro grande, restar el volumen del cilindro hueco grande menos el del chiquito, ¿sí? Entonces tomo que el volumen de los lados es igual al volumen del cilindro grande, que sería R mayúscula al cuadrado por pi por H minúscula, para medirlo para que sea un cilindro hueco. Entonces por H mayúscula, ¿sí? Menos el cilindro interno, que sería R minúscula al cuadrado por pi por H minúscula. De ahí obtengo la siguiente expresión. Como esto es una diferencia de cuadrados, entonces obtengo pi por H por R más R minúscula por R mayúscula menos R minúscula. Ahora, el grosor de esta parte del tanque está dado por la expresión R mayúscula menos R minúscula. Ese sería un delta R y me daría el grosor de esa parte del tanque. Y es la misma expresión que obtengo acá. Si llamamos R mayúscula menos R minúscula como T, que suponiendo que es el grosor, entonces tenemos la expresión que el volumen de los lados es igual a pi por H minúscula por R más R por T. Ahora bien, para obtener el volumen de las tapas, hacemos un procedimiento parecido. Cogemos el volumen de la tapa de arriba más el volumen de la tapa de abajo. ¿Y cómo se hace eso? Como las tapas también van a ser cilindros, entonces si las pegamos obtenemos solamente un cilindro, cuya altura sería la diferencia entre los H's. Entonces el volumen de las tapas es igual a pi por el radio grande al cuadrado, porque son las tapas, por el delta de H. Es H mayúscula menos H minúscula. Pero ahora, suponiendo que el grosor del tanque es constante en todos lados, entonces en esta parte también va a ser constante. Eso quiere decir que si tenemos la diferencia, entonces el grosor de cada tapa va a ser la mitad. El grosor de cada tapa va a ser la mitad de la diferencia. Y como el grosor de cada tapa es lo mismo que los otros, entonces la mitad de la diferencia va a ser lo mismo que el grosor de las tapas. Entonces obtenemos esta expresión, va a ser igual
a las tapas. Eso quiere decir que H menos H minúscula es igual a 2 veces las tapas. Entonces volvemos a la expresión del volumen de las tapas y obtenemos esto. Por 2T. Ahora bien, tenemos ya la expresión del volumen de las tapas y el volumen de los lados. Eso es todo el volumen de las paredes del cilindro. Y ahora reemplazamos estas dos expresiones en la expresión que habíamos calculado arriba. Entonces tenemos que el volumen total es igual al volumen V del tanque interno más el volumen de las paredes, que es lo mismo que el de las tapas más el de los lados. ¿Y qué es esto? Ahora bien, simplemente nos encargamos de despejar la variable T, que sería el grosor del cilindro. Entonces lo hacemos así. Ahora, para obtener solo la expresión del grosor de las paredes del tanque, entonces despejamos T y obtenemos esto. Y de esta manera obtenemos una expresión que nos da el grosor de las paredes, suponiendo que es constante en todos los lados.